para responder y seguir con la plática, ya que me ha dejado solo en el debate, y pues para recordarle que tenemos un video pendiente, una plática pendiente desde la primera pregunta, el cual no se ha resuelto, sobre la aparición. Porque ya después de que el Señor fue glorificado, Dios le dio un cuerpo glorioso, grande, y pues me gustaría saber si Pablo, o hay un versículo que Pablo lo describiera como fue. No que era inmortal, sabemos que va a ser inmortal, glorioso, poderoso. Pero insisto, ¿qué era lo que se le tenía que aparecer a Pablo? ¿O qué fue lo que se le apareció? Si ya no estaba en su cuerpo. Por favor, ¿me puede explicar? ¿Me puede dar a entender qué fue? Si fue el espíritu, el cuerpo espiritual del Señor, ¿fue lo que se le apareció? ¿O qué estás queriendo decir? Sigues atascado ahí y no has podido salir de ahí. Ahora, ¿para qué función son llamados los apóstoles? ¿Para escribir y establecer una doctrina? ¿Solamente para eso? De esa forma no funciona. Porque si para escribir el Evangelio fueron designados los apóstoles, entonces ¿dónde están los escritos del apóstol Jesús? Muéstreme una escritura, porque pues si ese era el plan del Señor, pues es el primero que se debe haber puesto a escribir, el primero. Pero como el Señor sabía que Él no se iba a basar en dejar una escritura para que cada quien le diera su interpretación, sino que el Señor no escribió por lo mismo, porque Él iba a mandar apóstoles. Les enseñó, diciendo ahí en los últimos versículos de Mateo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Todas las cosas que yo les he entregado. ¿Qué son esas cosas? Bueno, son muchas cosas que el Señor les dejó a sus apóstoles por encomienda. Así que no fue para eso. ¿Dónde están las escrituras o los escritos del apóstol Andrés? Porque si para eso fue instituido, pues de perdida que haya dejado una cartita, porque Bartolomé no está, Felipe, Matías, etcétera. Entonces se me hace que estos personajes no hicieron lo que el Señor les encargó, según el pastor Gamaliel, porque no escribieron. ¿Y cómo es posible que hayan sido enviados para eso y ni eso hicieron? Ahora, la función de ellos, o la función que ellos hacían, no la podían hacer las escrituras, como el establecer ancianos. Porque le decía Pablo a Timoteo, o a Tito, uno de sus versículos, para que corrigiese lo deficiente, para que establezcas ancianos en diferentes lugares, como alguien que esté encargado dice usted que es el presbiterio. Bueno, el presbiterio, pues imagínense que ni siquiera el apóstol Pablo los escogía a los ancianos, sino que Timoteo, o ya sea Tito, hola, soy yo nuevamente. Nos habíamos quedado en la función que los apóstoles de Dios hacían, no la podían hacer las escrituras, como el establecer ancianos. Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo y a Tito, a uno de ellos dos, no me acuerdo el texto, que estableciera ancianos.
Creo que era Tito, para que corrigiese los deficientes y estableciera ancianos en cada lugar. Así que ellos miraban a un hermano de buen testimonio y lo ponía al frente de un grupo de hermanos. Eso le llamaba ancianos, para que estuviera al frente de ese grupito, de esa iglesia, de ese lugar. Y el apóstol, Timoteo como obispo, que vino a ser del apóstol Pablo y de grande confianza, pues él administraba, pero ya era porque era por, por dirección del apóstol Pablo. Lo que hacía el apóstol Pablo era por dirección del Señor Jesucristo, etcétera. Entonces es un orden muy hermoso, muy establecido por Dios. Por eso les decía el Señor, para que tú en mí y yo en ellos, para que seamos uno. Así que es lo que el Señor hasta el día de hoy lo está haciendo. Si alguno desea obispado, buena obra desea, pero tenemos que ponernos a pensar, porque como que se adjudican las escrituras. Decir, oh, aquí mira, dice que el que buena obra desea, pero hay que tomarlo en cuenta que el apóstol Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo, no se lo estaba diciendo al mundo entero. Es decir, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, a todo el mundo, para todo el mundo donde llegue no, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Corintios. Esas cartas no eran para nosotros, eran para los hermanos de aquella época. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a decir a alguien que no había conocido a Dios, que ni siquiera existía, o que no ha entrado a la iglesia? ¿Cómo le voy a decir? Porque por fe somos salvos, porque fuimos abarcados en esta gracia. No, ¿verdad que no? Se lo estaba diciendo a los que habían sido abarcados en ese momento, sea Corintios, sea los Éfesos, sea los que ya habían recibido esa bendición. No se lo estaba diciendo a todos. Así que si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero se lo estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y Timoteo, recibiendo las encomiendas, los requisitos, los requerimientos que se necesitaban para que él estableciese ancianos, el diaconado, aún hasta el pastorado, recomendados por algún pastor, etcétera. Bueno, buena obra desea. ¿Y quién ponía los requisitos? Pues el apóstol Pablo, por medio de la revelación. Bueno, entonces eso se lo estaba diciendo a la iglesia en ese momento, no a todo el que agarrara la carta y dijera, pues por eso hay muchas religiones. Es que no me canso de decir, por eso hay muchas religiones, hay muchas congregaciones y no todas son de Dios. Dios nomás tiene una, y esa es, el Señor solamente tiene una, y esa es su iglesia que Él ha levantado y que está conduciendo hasta el día de hoy. Así que eso se le decía, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero esto se lo estaba diciendo Pablo a Timoteo, Tito, a sus ministros, a la iglesia conocida en aquel entonces, no era para todo el mundo. Así que son cosas que tenemos que ponernos a pensar, ¿verdad? Cuando se ha escrito una carta de un apóstol a la iglesia, no dice que es para todo el mundo, sino para los que ya habían sido abarcados por medio de su ministerio, ¿verdad? Así que, pues, ojalá y podamos seguir platicando. Y si tiene alguna pregunta, pues aquí estamos para servirle. No como para pelear o para tener una discusión, sino para, si tienes preguntas o dudas, pues aquí estamos para con la escritura hablar.
Tengan buenas noches y Dios los bendiga. Bye.